Nacional del Agua de la República Argentina. Ingeniero, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Laura? Feliz año para todos. Muchas gracias, ingeniero, también para vos. La verdad que es un gusto poder saludarte, hablar un poquito acerca de los temas que tenemos, que venimos hablando ya desde el año pasado, pero y hace falta nuevamente volver a actualizar un poquito los datos con relación a los ríos, ¿no? A Paraná, Paraguay, también cuál es el análisis de la situación actual en cuanto a las condiciones hidrometeorológicas que se manejan. Sí, hay que recordar que todo empezó, este escenario tremendo que estamos viviendo todavía, empezó prácticamente en junio del 2019. En junio del 2019 estábamos viviendo, frente a Asunción teníamos una de las crecidas más grandes de los últimos años, muy significativa, llegó a estar, por ejemplo, en el puerto de Formosa o frente al Verdi, estuvo en uno de las 3 o 4 mayores picos hidrométricos de la historia. Y a partir de ese momento, ya en ese momento había dejado de llover y comenzó una bajante que no terminó, fue la bajante más larga de la historia y terminó el año con niveles muy por debajo de lo normal, en aguas bajas claramente, en el tramo inferior, de Asunción para abajo. Y eso continuó, digamos, ese escenario que se declaró en aquel momento todavía no terminó, hay que decirlo, con mejoramientos temporarios, con situaciones que se han dado, por ejemplo, en la primera semana de octubre, desde el final de septiembre y las 2 primeras semanas de octubre tuvimos eventos de lluvia muy significativos sobre la región que tiene respuesta hidrológica y que alimenta el Paraná y en parte al Paraguay, y sobre todo el río Iguazú. El río Iguazú tuvo el 13 de octubre una crecida en su descarga al Paraná que no se daba desde hacía 8 años. O sea, realmente una situación muy particular dentro de un marco de sequía o de déficit en general. ¿En qué situación estamos ahora? Esas lluvias que dieron lugar a esa crecida se disiparon totalmente. Hoy por hoy está lloviendo solamente en las nacientes del Paraná y de vez en cuando en las nacientes del Paraguay, en los afluentes al Pantanal, pero de vez en cuando, digo, no hay algo sistemático. No se están dando lluvias sobre las cuencas de Pilcomayo y Bermejo. Pilcomayo, que es un río limítrofe entre Paraguay y Argentina y que está en su tramo medio inferior prácticamente cegado. No se están dando lluvias todavía, aunque el marco climático global invita a esperar que en las próximas semanas haya un cambio en ese sentido y tengamos una crecida. Eso puede ocurrir, pero por ahora no ha ocurrido. En lo que hace el río Paraguay, estuvimos con una mejora muy sensible, en gran medida por esas lluvias que también alimentaron la cuenca media del río Paraguay, pero ahora, después a partir de diciembre, tuvimos una curva descendente muy marcada, muy profunda, y en este momento el tramo inferior se está estabilizando, digamos, desde Asunción para abajo, estamos viendo niveles que se van estabilizando, ya no espero una profundización de estos niveles, pero ya de por sí son extremadamente bajos. ¿Cuál es la perspectiva para adelante? Que las lluvias sean en toda la cuenca del río Paraguay entre enero, febrero y marzo del orden de las normales, con lo cual podríamos tener algún aporte de la cuenca media, de la región de reacción más rápida, que es la región nororiental de Paraguay, donde están los ríos Apa, Ipané, Jejuí. Esos ríos podrían llegar a mejorar la condición fluvial y podríamos tener una situación un poco mejor de la que tenemos ahora. Pero está claro que la mejora definitiva en la región, y cuando digo región digo toda la cuenca del Plata, recién se alcanzaría, eventualmente ese es el escenario más probable, que se alcance en la segunda mitad del otoño. Es decir, las lluvias por ahora no serían suficientes como para producir una mejora fluvial sostenible, y recién con las lluvias de fines de verano y comienzo del otoño podríamos llegar a tener una tendencia sostenida hacia una condición fluvial normal en la región. Esa es la perspectiva más probable que se tiene, y obviamente hay que seguirla muy de cerca. Por ahora lo que hacemos en el corto plazo es seguir muy de cerca la posibilidad de lluvias en algunas regiones que sí tienen una
una concentración y una intensidad medianamente significativa, las lluvias pueden producir una recuperación de corto plazo importante. A eso nos referimos con el río Iguazú, por ejemplo, que el otro día llovieron sobre la cuenca baja, bien baja, llovieron 120 milímetros en un día, y eso produjo una recuperación de corto plazo, por supuesto, de muy corto plazo, ya está en valores normales, pero tuvo un pico interesante. Bueno, ese tipo de recuperaciones de corto plazo es la que estamos siguiendo y tratando de ajustar lo mejor posible. Ingeniero, buenas tardes, feliz inicio de año 2023 también para vos. Siguiendo un poco también con lo que estás mencionando, hablas también de un pronóstico de lluvias para los próximos meses. Vamos a hablar de hipótesis. En base a eso, contanos en qué números están actualmente ahora el nivel de los ríos y cuánto más podrían llegar inclusive a bajar en caso de no darse también esas precipitaciones que estamos esperando o que se están previendo para los próximos meses. Sí, eso es una buena pregunta, porque si las lluvias no se pudieran concretar, digamos, las lluvias fueran inferiores a las normales, la condición hídrica de los suelos, tanto en la cuenca media y baja del Paraguay como en la cuenca no regulada del Paraná en Brasil, y en gran parte de la cuenca del Iguazú también, no está en condiciones como para sostener los niveles actuales, con lo cual tendríamos en ese caso un descenso adicional. Igualmente yo me manejo con el escenario que considero más probable, y el escenario que considero más probable es que esas lluvias medianamente se den, con alguna erraticidad, con alguna variación, pero que cuando termine este trimestre, enero, febrero, marzo, podamos mirar para atrás y ver que los acumulados de lluvia en los 3 meses fueron de los normales. Eso es muy probable que se cumpla. Obviamente que obliga al corto plazo, obliga a seguirlo, pero yendo concretamente al tramo más navegable del Paraguay, digamos desde Concepción para abajo, o desde Vallemí para abajo, la condición que tiene actualmente, que es bastante por abajo de los valores normales, no se recuperaría sensiblemente en los próximos, por lo menos en lo que falta de enero y la primera mitad de febrero. Después estaríamos acercándonos a los valores estacionales normales y estaríamos ya hablando de aguas medias. Pero por ahora, la condición tanto del Paraguay medio como el Paraguay inferior no tiene una perspectiva de normalización de corto o mediano plazo. Tenemos que esperar un poco más. Bueno, estamos hablando del comportamiento del río, que es particularmente inusual, ¿no? Siempre el río tuvo una forma cíclica de comportarse en las bajas y en las altas también. Y podemos hablar de que esto sería ya un escenario futuro, hablando del ciclo de las aguas bajas, ingeniero. Sí, en principio lo que hay que decir es que la variabilidad climática regional que tenemos, que es tan potenciada, que nos obliga a repensar permanentemente el escenario en el que estamos, nos obliga también a limitar nuestro horizonte de pronóstico, digamos. No podemos irnos mucho más allá. Yo, por ejemplo, le estoy diciendo que en la segunda mitad del otoño podríamos llegar a estar viendo una condición normal en la Cuenca del Plata. Ese es el escenario más probable que yo creo, pero obviamente no significa, hay un margen de incertidumbre, sin ninguna duda. Y ese margen de incertidumbre se va a resolver, o va a mejorar, o se va a disipar, cuando tengamos una explicación un poco más detallada y un poco más asentada de por qué se dio este escenario de más de 3 años de déficit regional. Es decir, es materia de preocupación de los climatólogos, sin ninguna duda, es materia de análisis permanente. Recién cuando esto termine se podrá tener una visión para atrás medianamente importante, pero más allá de ello, lo que se puede decir, y respondiendo a una pregunta que nos hacemos permanentemente, ¿a qué nos tenemos que acostumbrar? Lo que se puede decir es que la variabilidad climática va a seguir estando, la dinámica atmosférica regional va a seguir estando, y eso nos permite esperar, nos obliga a esperar cambios bruscos de un escenario a otro, de un escenario de aguas bajas a uno de húmedo y de húmedo a bajo, con una frecuencia mayor, con una rapidez mayor de la que se daba décadas atrás. Eso es muy probable que ocurra. Por lo tanto, como digo, el límite el horizonte de pronóstico es muy corto, hay que ir siguiéndolo muy de cerca,
Y viene a cuento otro tema también, que me parece que, siendo que esto es así, y siendo que regionalmente nos desafía a todos, la instancia que se está dando actualmente en el Comité Intergubernamental de los Países de la Cuenca del Plata, el SIC, con todo lo que se ha trabajado en los últimos 3 años, este año plantea la posibilidad de finalmente concretar trabajos conjuntos, trabajos de monitoreo y pronóstico conjunto, en lo que yo deposito una gran esperanza y un gran entusiasmo, porque eso va a permitir precisamente abordar esta incertidumbre permanente que se tiene de una mejor manera y bueno, con resultados mucho mejores y con productos de monitoreo mucho mejores. Claro. Ingeniero, mencionas puntos realmente importantes. Sé que es como hablar de futurología o quizá hablar siempre con cuestiones que quizá no tengamos nosotros ya en conocimiento o no podamos prever de una manera a ciencia cierta, pero teniendo en cuenta también las condiciones climáticas que venimos arrastrando, teniendo en cuenta la inestabilidad y estos factores que han impactado justamente en esta escasez hídrica, la bajante de los ríos, por ende, hay posibilidades que cuando termine esta racha de bajante de ríos podamos pasar inclusive al otro extremo y tener grandes crecidas nuevamente de los ríos? Mira, es una posibilidad claramente, que no hay que descartarla en absoluto. Todo hace pensar, si uno estuviera obligado a decir, bueno, exactamente qué es lo más probable que ocurra durante este año, me parece que lo más probable es que pasemos de esta bajante, salgamos de esta y quedemos en un escenario normal, oscilante, dentro de márgenes medianamente acotados. Eso es lo que en principio me parece que pinta que va a ser, pero obviamente es apenas una impresión inicial, preliminar, que no sirve más que para eso, porque como te digo, la previsión es está llena de incertidumbre. Y además un detalle que me estoy recordando ahora, la niña como tal, la primera de estas 3 niñas que se dio en tándem, digamos, la primera niña se declaró oficialmente en agosto del 2020. Fue cuando la atmósfera terminó de acoplarse con el océano y se conformó un evento denso, frío, o sea, una niña concretamente, con todos sus efectos. Pero a ese momento, a agosto del 2020, nosotros ya llevábamos casi un año, o más de un año en realidad, de una sequía generalizada en el continente sudamericano, con implicancias muy severas, por ejemplo, en la franja media de Chile, en algunas partes del Pantanal, de los afluentes al Pantanal. Es decir, estábamos en una condición realmente, ya era sequía. Por lo tanto, el relacionar lo que nos pasa en la región con la niña o el niño es importante. De hecho, en cualquier reunión de análisis de tendencias climáticas, lo primero que se hace es analizar qué pasa con el niño y la niña. Claro. Pero no significa que explique todo, no explica todo. Por lo tanto, eso obliga, con más razón, a estar muy cerca, aunque tengamos un pronóstico exacto, pero exacto, a 2 años para adelante, de cómo va a estar el Océano Pacífico, cómo va a ser la temperatura de la superficie del mar. Igualmente tendríamos un montón de incertidumbres en lo que hace a llevar esa información a nuestra región y traducirla en niveles hidrométricos. Hay mucha incertidumbre en el medio y eso hay que ir manejándolo con cuidado, e insisto, la posibilidad de manejarlo regionalmente entre los 5 países de la Cuenca del Plata me parece excelente, una excelente idea. Y sí, sería lo ideal, ¿no? Que todos se pongan de acuerdo y que se haga un estudio detallado, porque es un día a día. O sea, el seguimiento en este tipo de casos es el día a día, hacer el seguimiento, digamos, a este tipo de fenómenos que se van registrando. Sí. Ingeniero, también... Sin duda, ¿no? Sí. No, dígame, sí, continúe nomás. No, simplemente que una de los usos del recurso hídrico más importante es el de la navegación fluvial. La experiencia de estos 3 años de tan problemática, que llevó inclusive en el 2020 a hacer 3 descargas especiales desde Itaipú para tener unas condiciones de navegación que permitieran la salida de trenes de barcazas desde el este paraguayo, pasando por Yacyretá y siguiendo viaje hasta abajo. Esa experiencia nos muestra también cuáles son los requerimientos, qué cosas cómo hay que informar esa previsión para adelante, con qué paso de tiempo, con qué horizonte. Y estamos ajustando mucho el tema de la previsión de alturas semanales.
o sea, máximos, medios y mínimos semanales en cada sección de los grandes ríos, como para tener un apoyo mejor a la navegación, ¿no? En eso estamos trabajando desde hace como 10 años, pero la idea es presentarlo de una manera que sea útil para el navegante fluvial, y eso nos invita a interactuar mucho con ellos. Es muy importante eso. Uh-huh. Excelente. Bueno, ingeniero, también teniendo en cuenta esto que estábamos hablando, ¿no? No solo el cambio climático, sino también el factor ambiental, la deforestación, la contaminación, que también podría ser uno de los factores de estas condiciones extremas que se están dando en estos últimos años. Ya sabemos, como lo decía bien usted, que había antes una manera cíclica de que el niño se manifieste, que sabíamos que era tantos meses, luego venía la niña, tantos meses, luego volvía el niño, pero ahora, sin embargo, es totalmente desordenado como sea. Todo esto tiene que ver, digamos, con estos cambios extremos, obviamente por culpa del hombre, de la contaminación, de todos esos factores. Sí, pero además hay una cuestión muy importante con los cambios de uso del suelo que ha habido en la Cuenca del Plata, que si uno viera el mapa, yo les podría señalar una veintena de lugares en los cuales el ser humano ha modificado la respuesta hidrológica de las cuencas ante lluvias intensas. Todos esos cambios hacen que cuando se da un evento húmedo importante, la respuesta es muy rápida y muy extrema, digamos, potencia el extremo. Y cuando se da un escenario de seca como el que estamos viviendo todavía, también rápidamente, una vez que la atmósfera se manifiesta con escasez, los suelos rápidamente, con mayor velocidad que antes, van yendo hacia el déficit, digamos, y alcanzan el déficit más rápido que antes, digamos, ¿no? O sea, los extremos hidrológicos son ahora más marcados en correspondencia con los extremos climáticos. Ingeniero, haciendo también ya una mirada a nivel regional, más allá de Paraguay, más allá de lo que es el río Paraná, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la perspectiva también que hay? En general, estamos ahora, en este momento, como sacando una foto, prácticamente en todas partes estamos en aguas bajas, en todas partes. Y la perspectiva para adelante, que hace a toda la Cuenca del Plata, marca dos diferencias. Yo diría que lo separaría en dos partes. En principio, tanto la cuenca alta y media del Uruguay, como la cuenca del Iguazú, como toda la alta cuenca del Paraná en Brasil, como prácticamente toda la cuenca del Paraguay, tendrían lluvias de enero, febrero, marzo del orden de las normales. Pero el gran tema para la Argentina, que está siendo muy grave, sumamente grave, es que en lo que hace a la Cuenca del Plata, el territorio argentino, las 6 provincias, digamos, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe, tienen una perspectiva para este trimestre de lluvias mayormente inferiores a las normales. Y eso tiene un montón de implicancias muy severas. Todos los impactos que hemos visto en estos 3 años se mantendrían, continuarían siendo graves. Uno de ellos es el de incendios forestales y de interfase, digamos que han sido graves y que ya hay focos, ya hay muchos focos. En pleno verano eso es dable esperar. También está muy complicado el acceso al agua en poblaciones rurales que están lejos de los grandes ríos, que se nutren del agua subterránea, y los niveles freáticos están sumamente deprimidos, con lo cual es un problema muy grave a atender. Y como tantos, ¿no? En lo que hace a los niveles fluviales, cuanto más bajos son los niveles fluviales, la concentración de contaminantes en el río es mayor. Con lo cual, en la captación fluvial de cualquier ciudad ribereña, el costo de captación fluvial y toda la logística es más caro, digamos, se encarece claramente. Entendemos perfectamente, ingeniero. Bueno, y eso que usted remarcaba también, el trabajo en conjunto, ¿no?, con todos los países involucrados. ¿Qué importante sería actualmente? Si bien existe una comisión, entonces no se está trabajando como se debería, ¿no? Estamos potencialmente siempre como un gran equipo regional. Sí. Estamos siempre, durante el año pasado hemos tenido una gran cantidad de reuniones entre personal técnico de los 5 países. Sí. Hemos avanzado mucho en la comprensión de los fenómenos, en el intercambio, y estamos ahí a un tris, yo diría, a un pasito
de armar equipos concretamente de monitoreo. Monitoreo significa estar al pie del cañón todos los días. Todo el tiempo, claro. Es vernos las caras o comunicarnos con frecuencia más que semanal, digamos, un par de días a la semana, cosas por el estilo. Que cada vez que hacer boletines conjuntos también. Ese es el tipo de objetivos al que yo propendo y bueno, espero que podamos concretarlo. Esperemos que sí, ingeniero, esperemos que sí realmente. Nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo en este primer sábado que encaramos ya la programación 2023, que estés presente. Para nosotros es más que importante tener siempre tu análisis, así que te agradecemos como siempre. Igualmente, Laura, es un honor para mí, así que un enorme deseo de felicidad para ustedes, para todo Paraguay, para todos mis amigos, que son unos cuantos que tengo en Paraguay. Y bueno, que este 2023 sea productivo, que sea feliz y bueno, crucemos los dedos y brindemos. Que así sea. Gracias, ingeniero. Hasta luego.